Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Bueno, entonces damos inicio a la sesión de hoy. La idea de la clase de hoy es que ustedes nos hagan preguntas específicas sobre el taller y el tema en general, el tema del parcial, que es el próximo miércoles a las 10 de la mañana. El parcial es individual. Hasta ahora no tenemos como indicaciones diferentes de la Universidad de Antioquia sobre la presencialidad, lo cual es sumamente preocupante. Entonces, me imagino que a ustedes, al igual que a nosotros, los profesores, nos llegará la indicación de cuándo cambiar a la presencialidad completa. Oportunamente la universidad nos deberá informar. Por ahora, entonces, mientras no escuchemos o nos escriban lo contrario, pues seguiremos por este medio. Entonces, si de aquí al parcial no hemos informado, no nos han informado a nada diferente, pues el parcial también lo haremos de forma virtual. Para que nos ahorremos como inconvenientes, entonces, mucho cuidado con la deshonestidad en el parcial. Los parciales son individuales, no son en equipo. Entonces, yo personalmente revisaré y en el momento que detecte que hay copia, pues anularemos los parciales y además de anularlos, los someteremos a asuntos disciplinarios. Porque la copia de un parcial, más que la parte, además de la parte académica, tiene aspectos éticos graves. Y recuerde que aquí estamos formando ingenieros integrales, ingenieros honestos, ingenieros éticos. Entonces, no solamente la parte académica que está violentando cuando uno pastelea, sino la parte ética. Entonces, desde la parte académica, los profesores estamos obligados a ponerle un 0 rotundo a ambas partes o a todas las partes participantes en la trampa. Y desde el punto de vista ético, pues la universidad tiene un comité que se encarga de analizar esos casos. Bueno, ¿qué más les cuento? El parcial es individual. Tienen solamente las 2 horas para hacerlo, entonces deben tener a su mano, a su alcance, todas las tablas, todas las ecuaciones que se necesiten. Y que son nada más y nada menos que las ecuaciones y tablas que se les ha referenciado a lo largo de las clases. Entonces, todas esas ecuaciones, tablas, figuras, usted las debe tener a la mano, al alcance, bien sea en forma digital o en forma impresa. Pero más que tenerlas, además de tenerlas al alcance, pues las debemos saber usar, ¿no? Debemos saber leer, debemos interpretar, debemos saber las unidades, debemos saber usar cada una de esas ecuaciones. Por ejemplo, en el Sengel hay unas ecuaciones y esas ecuaciones requieren unos parámetros que están en unas tablas. ¿Los han visto? Las ecuaciones del Sengel tienen unos parámetros que están en unas tablas y unos A, unos J, y hay que interpolar. Entonces tienen que saber interpolar rápido a mano o en la calculadora. Entonces también tienen que ser diestros en los cálculos. Tienen que ser, entonces muchos dicen que es que el parcial estaba muy largo. No, más bien yo estaba muy lento.
porque nunca había usado esa tabla, nunca había usado esa ecuación. Entonces, claro, si nunca he usado esa tabla, nunca he usado esa gráfica o nunca he usado esa ecuación, entonces voy a ser sumamente lento. Se supone que usted tiene que ser ya muy hábil cuando llegue al parcial. Bueno, entonces los escucho a ver qué preguntas tienen específicas sobre el tema del parcial, sobre el taller que se les envió o incluso sobre otras preguntas que se les haya ocurrido. Las horas de asesoría mías son los martes y los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5. Martes y viernes la pongo como, ¿cierto? Martes para que los que les dé oportunidad a los que tienen clase tanto los martes, jueves como miércoles, viernes. Martes y viernes a las 4 de la tarde. Entonces, ¿cómo funciona? Yo estoy conectado a mi computador y usted me envía un chat o me envía un correo electrónico. Me envía un chat por el Hangout de Gmail o me envía un correo electrónico. Y así entramos en línea las partes que nos queremos comunicar. Profe, ¿de quién depende que nosotros regresemos a la presencialidad? No sé, de qué depende, de que la administración de la universidad, pues ya la ministra de Educación dio la orden de que sí, cierto, pues yo lo que entiendo es que yo escuché que la ministra dijo que cuando entráramos en enero, tanto colegios como universidades, entramos con 100% presencialidad, con 100% de aforo. Eso fue lo que yo escuché en las noticias. Yo realmente no entiendo por qué la universidad no nos ha dado esas indicaciones. Depende de la Porque pues administración. En este de momento, otras carreras, bueno, de otras carreras ya nos me llamaron a presencialidad. Y señor, mientras que a nosotros todavía no, sabiendo que es importante, al menos los laboratorios. ¿en dónde ya lo llamaron? ¿Qué dijiste? Que no te escuché. Ah, por ejemplo, tengo un compañero pues de acá de una casa que compartimos, estudia química y a él es totalmente presencial. También tengo algunas amigas Química de en la química Antioquia. farmacéutica y también tienen presencialidad. Sí. Y solo a nosotros, por eso digo, no sé de qué depende. O tal vez, no sé, la jefe de departamento no ha hecho las vueltas o no sé. ¿Usted le Pero llegó mira un que el mensaje que envió profesor la del profesora laboratorio, Lina, un mensaje que envió la profesora Lina el lunes? sí, eso la profesora del laboratorio de calor dijo que el lunes ya nos veíamos presencial, supuestamente, pero pues no ha enviado comunicado ni nada oficial. Pero a usted, la jefa de departamento no les envió un correíto el lunes. ¿No? Es que el lunes se nos enviaron, a ver, yo sí lo encuentro aquí. El lunes, a ver, yo veo. Sí, aquí la jefa de departamento nos envió un correo a los profesores el lunes. Saludo de bienvenida, retorno a actividades 2022. Buen día, estimadas profesoras y estimados profesores. Esto lo escribió la jefa de departamento. Espero que se encuentren muy bien y que hayan podido descansar durante el periodo de vacaciones. Bueno, desde hoy retomamos nuestras actividades en la universidad. Hasta el momento nos han recibido nuevas directrices y continuamos como se había acordado el año pasado. Sin embargo, en el caso de la actividad de laboratorio, sí debemos estar atentos, pues no sabemos el tema de esta variante nos obligue a realizar cambios. Mis mejores deseos, eso es lo que nos dijeron. Yo no entiendo realmente si es que estamos esperando la orden que nadie va a dar o qué. Pero así estamos todos como, todos los profesores de ingeniería, estamos como en el limbo, no sé. Y tú me dices que Brian, que en química ya hay gente en clase 100% presencial. Pues déjame, yo escribo, entonces yo llamo, será que es que no hay que preguntar o estamos en como, como una bobada? No entiendo.
Profe, además hay que tener en cuenta que no podría ser un comunicado como a quemarropa, como que listo, ya mañana comenzamos presencialidad, porque hay una gran mayoría de personas que todavía están por fuera de Medellín y tienen que regresar a Medellín incluso a buscar lugar donde quedarse. Ah, Entonces, como supuestamente la ministra de Educación manda, y ya dijo el año pasado en los medios públicos, en los medios de comunicación dijo abiertamente, en enero se empieza, yo asumo que todos los que estaban fuera de Medellín escucharon esa noticia, ¿no? Eso fue en diciembre, que salió en Profe, los sí, medios de pero comunicación, en las noticias, en los periódicos. Sí, profe, pero como la directora de la carrera, Lina, había dicho algo muy diferente, entonces por eso, por ejemplo, en mi caso, yo no viajé, pues porque no me parece justo hacerle gastar plata a mis papás, sin, pues como en esta incertidumbre, sin saber si sí vamos a tener presencialidad o no. ¿Usted por qué no le escriben a la jefa de departamento con copia al decano? Yo también haré lo mismo. Les profe, informe. pero sabe que sí me parece muy raro porque pues yo soy monitora de laboratorio de química general y el jueves nosotros le vamos a dar pues la primera práctica de laboratorio a un grupo de ingeniería química. Entonces me parece muy raro que a nosotros específicamente, o sea, nuestros laboratorios no se están dando, pero por ejemplo química general sí se está dando. Venga, yo hago una cosa. Profe, disculpe, yo soy monitor del Laboratorio de Operaciones Unitarias, ¿cierto? Y hay un inconveniente en estos momentos porque, por ejemplo, hasta la otra semana apenas se van a hacer los contratos para los otros técnicos de laboratorio. Además de lo que se estaba hablando era de que se iba a seguir así, teoría virtual y lo que son prácticas de laboratorio si son presenciales, porque como se vino acordado desde el semestre pasado, pues desde el año pasado, se iba a seguir con eso este semestre. No, pues lo que yo tenía entendido que íbamos a empezar, o sea, para mí lo que yo había entendido en todo, hasta el lunes, hoy yo debería estar enfrente de ustedes y deberíamos estar en el mismo salón todos. Sí, Y profe, yo pero estaba ocurre lo que dice la compañera, que es que hay muchas personas que no van a regresar pronto a Medellín por solo, pues, prácticas que tengan un día o dos. Entonces, eso era lo que se estaba analizando y por eso es que yo creo que este semestre supuestamente no lo confirma del todo, pero iba a seguir virtual la teoría y prácticas de laboratorios y presenciales. Además de que, por ejemplo, en el caso del Pero laboratorio de eso, operaciones unitarias, todavía faltaba terminar de las contrataciones de los otros técnicos, al igual que arreglar y pues volver a adecuar el laboratorio. eh, oye, pero Juan Sebastián, pero es que eso contradice lo de la ministra de Educación y las directrices del gobierno. El gobierno dice, entramos a clases en el 100% presenciales, 100% aforo en enero. Y Sí, eso es lo profe, que, pero pues y todas las universidades privadas, yo creo que inclusive la nacional empezó la semana pasada. Sí, profe, pero pues hasta el momento pues eso es como la información que yo tengo al respecto. Además de que por ahí había hablado con un profesor y dice que pues lo que la universidad no quiere es tener como problemas ni legales ni lo demás con estudiantes que se enfermen, que no tengan la dosis, no quiere tener ningún inconveniente, entonces se está asegurando antes de entrar Pero, pero, completamente pero, a la pero mira que presencialidad. me están diciendo pero mira que los mismos compañeros están diciendo que en química ya inician laboratorio, inician actividad y ya inician actividades esta semana. Sí, Entonces, profe, porque la Facultad de Ciencias Exactas no, igual está regulando los grupos para que sean pequeños y para que puedan estar, como la mayoría de Ciencias Exactas tienen muchas prácticas, por eso es que están logrando entrar mucho más rápido. no, pero eso no puede ser unos una cosa, otros otra cosa. Bueno, ese tema hay que aclararlo y espero que esta semana nos digan alguna cosa. Listo, vamos a ver qué. Pero la idea es que ya, según el gobierno nacional, todas estas cosas ya no entran en discusiones. Iniciamos clases presenciales, 100% aforo y 100% presencial. Esa es la indicación de la ministra de Educación. Así están todos los colegios de niños, que son más masivos que nosotros. Yo soy amigo de rectores de colegios
de colegios públicos y privados. Entonces, sí, entonces como que el COVID entonces ataca solamente a la Universidad de Antioquia, ¿o qué? Profe, yo tengo una Todos duda. los colegios de niños están 100% aforo, normal, estudiando normal. Sí, dime, Julián. Profe, es que, bueno, según lo que usted está diciendo, es que si apenas la universidad diga que podemos volver y si lo dice antes del parcial, entonces el parcial va a ser presencial, ¿cierto? Pero entonces las personas que no están en Medellín y mientras consiguen pues como un lugar donde pues quedarse y todo eso, habrá posibilidad de mover el parcial ya si se hace pues presencial, por lo menos hasta el viernes o al miércoles de No, encima. ya eso, el que no pueda viajar con con una hoja justa explicación, pues ese Ah, caso hace será supletorio. tratado independientemente. Ah, listo. Eso lo resolveremos, pues siempre hay eventualidades y para esas personas específicas haremos alguna actividad específica. Ah, ya. Profe, Sí. yo quería preguntarle, es que no recuerdo si fue con usted que hablamos, pues como comenzando pues la materia, que no se iban a cruzar parciales, pues no íbamos a tener como parciales el mismo día, sino que el profesor de materiales también programó el primer parcial de materiales para el 26. Entonces, pues, no estoy segura si fue con usted, profe, que hablábamos o fue con la profe, pues que como que nos iban a cruzar parciales. Yo no me acuerdo de haber tocado ese tema. Profe, sí, eso lo dijo Lina en la primera clase de masa. Pues que ustedes siempre se ponían de acuerdo para hacer los parciales días diferentes. Pues los tres, Yo no tengo masa, problema en hacer materiales. todos los parciales juntos en un mismo día. Eso no, yo por eso no me estreso. Ustedes son los que se les acumula y se, y se desbara. Mientras más aplacemos una cosa, pues peor el asunto, ¿cierto? Porque vienen otros parciales. Si la mayoría está de acuerdo en moverlo, me gustaría que aquí los que estamos acá, que hagamos una encuesta rapidito, que escriban en el chat. Sí, los que quieren mover el parcial para el viernes, para el próximo viernes, porque debemos de una cosa como por mayoría, la mayoría la hacemos en los que estemos acá. No más escriban sí, estamos conectados, conmigo somos 30, o sea que hay 29 estudiantes. Escriban sí en el chat una sola vez quienes desean aplazar el parcial del próximo miércoles para el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal. Solamente escriben sí una sola vez y yo cuento. O alguien me ayuda a contar. Listo. Bueno, hay que tener en cuenta que Los que no escriben nada. Solamente los que sí, para que juntemos los que sí. profe, bueno, también hay que tener en cuenta que hoy el profesor Mauricio en materiales mandó un mensaje diciendo que prácticamente toda la programación que él tiene para la próxima semana tiene que reorganizarla. Entonces ahí también creo yo que se estaría moviendo ese parcial de materiales. Ah, entonces no sé con lo que el Mm, compañero dice que hacemos. Pues pero, yo no puedo poner el curso, el mío no puedo poner a bambolear con las cosas de otro profesor, ¿sí me entiende? Entonces, si hacemos la encuesta o no hacemos la encuesta. pues, Sí. pues respondiendo al compañero, lo que pasa es que el profesor Juan Miguel, pues él confirmó pues en la clase de hoy, a las 6, dijo que sí, que lo hacíamos el 26. Bueno, entonces, Hagamos la encuesta. a ver cuántos sí hay, yo cuento. Uno, es que esto está como cuento yo aquí, que esto está. ¿Quién me ayuda a contar? Otra persona que me ayuda a contar independientemente. Profe, hay 23. Sí. Uno, ahí yo veo. Sí, hay muchos, sí, solo somos como 30. Bueno, entonces, independientemente de lo que el profesor Mauricio y el profesor Juan Miguel hagan, los asistentes a esta clase, hay 23, yo no cuento tantos. Sí, sí, tantos. Sí, profe, yo cuento también más o menos 24. Yo también me conté 24. Entonces, por 24 votos a favor, me imagino entonces que 6 y 5 en contra.
entonces hacemos el parcial el viernes. Ya saben que entonces los siguientes parciales se vienen más, o sea, uno trata de hacerlos espaciados, pero cuando se aplaza un parcial, pues los otros porque les cuento que el tema de convección se acaba en 4 clases, entonces inmediatamente se viene el otro parcial. ¿Listo? Y lo otro que deben tener en cuenta es que como se aplaza el parcial, yo inicio el tema de convección y eso tiene tareas y tiene cosas y, 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 y no vamos a esperar hasta que se haga el parcial para hacer esa tarea de convección. ¿Sí me entienden? O sea, la vida no se congela por el parcial. El tema sigue común y corriente y ya, y solamente hay un parcial por ahí pendiente, pero las actividades de la clase siguen común y corriente. O sea, no es que se congele porque no hemos hecho el parcial. Bueno, entonces quedamos que es para el próximo viernes, listo. Listo, profe. ¿Qué más? Pasamos a las preguntas del taller. ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Lina. Pues no sé si puedo compartir pantalla. Es del ejemplo 3 que no lo entiendo muy bien. Del Welty. Y que no entiendes del ejemplo. Acuerda que tienen que ser preguntas concretas. Sí, pues voy a compartir pantalla, te voy a decir. Ah, no puedo. ¿Me compartes para compartir pantalla? Espere, Lina, ¿cómo hago yo para...? Espere, Lina, ¿cómo es que hago yo para activarle a usted que comparta pantalla? ¿Dónde está? Yo creo que ya te activé. Voy a ver. Ah, sí, ya. Entonces, este es el ejemplo 3. Se supone que yo tengo una pared plana de ladrillo y que la primera pregunta me dice que tengo que encontrar el tiempo necesario para elevar la temperatura de la pared de la pared de ladrillo para que esa temperatura en el centro llegue a 600 Kelvin. Entonces, bueno, Espera, yo me familiarizo con el ejemplo que ya yo no me acuerdo al altura de la vida. Dice una pared plana de ladrillo quemado de de 0.5 0.5 de metros de espesor, espesor está está originalmente a 200, o sea que T0 es 200, ¿cierto? En correcto, todos los puntos. Y tiene una de sus caras aislada. de repente expuesta a un aire caliente a 1200 Kelvin. Una de sus caras. Si el coeficiente de transferencia, o sea, ese es el H. Me están dando un H. Y la otra cara de la pared está aislada para que no salga calor de esa cara. Entonces queda claro que ese 7,38 es un H, ¿cierto? Sí, esa parte, claro. Y la otra cara, y ese es donde está, de la cara que está a 1200 Kelvin. Y la otra cara está aislada, o sea que no pasa calor por ella. Determine el tiempo necesario para elevar el centro. Hasta 600. Ah, bueno, entonces Ahí lo entiendo, ¿cierto? Entonces entiendo también por las fórmulas que el M que necesito para las tablas es K sobre H por X1, no, ¿cierto? pero venga, un momentico que no, usted ya me metió M y ya ahí hay un problema. Espere que se trata, a ver si me aparece aquí no me está apareciendo es que eres tú la que está compartiendo, yo no puedo hacer nada. Primero, este problema es que quisiera yo, a ver, usted tiene este problema, a ver, mírelo, tiene una pared, pero tiene una cara con transferencia de calor y otra cara aislada. Sí. ¿Cierto? Si usted lo quiere resolver analíticamente, así tal cual, no lo puede resolver.
Porque sí queda claro que no, Porque no es uniforme, pues tengo que hacer como en porque clase no que es lo una placa duplicamos. plana unidimensional, es como media placa. ¿Cuál es el truco para ese caso? Cuando una cara está Duplicarlo, ¿no? aislada, Duplicarlo y que me quede la todo tendríamos que uniforme. duplicar. Que si lo quieres resolver analíticamente, tendrías que duplicarla, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, ya. Bueno, ahora sí sigue. Bueno, entonces ahí es como donde viene mi primera pregunta, porque si la duplico, entonces luego acá como en esta información me explican que entonces como mi eje de coordenadas sería la pared aislada, porque ya tengo como que dos caras no aisladas, ¿cierto? Entonces tendría una La cara aislada X1, quedaría en el centro de la placa duplicada, sí. correcto. Tendría entonces dos caras pues que les entra calor y mi eje de coordenadas en esa cara aislada que ya está en la mitad. Pero entonces ahí me confunde porque la primera pregunta es el tiempo hasta que la mitad sea 600. Pero Pero, entonces no sé, pero la mitad de la placa original, original. no la Ah, ok. duplicada, sí. Ok, entonces esa era una confusión. Entonces, digamos, para eso están como las tablas que habíamos dicho y mi duda como tal está en las tablas, porque M, entonces como te está diciendo, es K sobre H por X1. Entonces, X sería como todo el espesor de la placa que me lo dan en el enunciado, que es 0,5, perdón. X sería, si mi eje de coordenada está en la cara aislada, que ya está en la mitad, X sería hasta donde yo necesito encontrar esa temperatura, que sería 0,25, porque sería, si todo mide 0,5 y yo necesito encontrar la temperatura en la mitad, sería dividirlo entre 2, sería 0,25, ese X, ¿cierto? Espero yo miro bien, yo quiero, Es que tengo dibujado, pero no sé cómo espero presentarlo. yo voy a hacer aquí un dibujito yo mismo. Yo no puedo compartir contigo, pero te me va a tocar hacer aquí. Yo creo que tú puedes rayar lo que yo comparto, No pero no me, sé cómo. sí me no me aparece la cosita donde yo puedo rayar. Eso es lo que lo que he Yo tratado de tengo hacer. dibujado esto, entonces. Dibuja la placa. Ahí, dibuja la placa, la placa original. Ajá. Bueno, si quieres no la hacía en 3 dimensiones, pero bueno, no. Ah, es que así lo vi yo. Pues como que de pronto por eso estoy confundida. Entonces, a mí me dice el ejercicio que esto mide aquí 0,5. Sí. Ay, listo. Ahora, esta de acá atrás la tomé como la aislada y esta no aislada. Entonces, Bueno, por eso debo duplicarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a que la tengo duplícala ahí así. mismo. Bueno, Ah, bueno. pues. Me está quedando horrible, pero imagínense. Bueno, entonces ahora esta sería mi nueva mitad, ¿cierto? Y digamos que mi Sí. eje de coordenadas está aquí. Lo pone siempre en el centro. Ajá. Entonces, bueno, el A la ejercicio me dice placa, le están preguntando la temperatura en dónde. En la placa original, en aquí. la mitad. Ajá, aquí. Entonces, ¿Cierto? con respecto al centro de la placa duplicada, ¿eso a qué distancia está? Entonces sería a 0,25, A 0,25, que sí. sería esto aquí. Ese Ahí va. pedacito vale Ajá. 0,25. Pero entonces me confundo porque eso es X o X1. O sea, yo cómo No, ese es sé. X. Ese es X. X es 0,25. X es siempre X, donde yo lo quiero calcular, entonces. donde la posición donde tú quieres. X1 es siempre la mitad de la placa unidimensional que va a estudiar usted. ¿Cuál es la placa unidimensional? La placa La de duplicada. 1, la de 1 metro, ajá. Entonces, ¿cuánto vale X1? 0,5. Ah, ok. Esa era mi duda. Entonces, bueno, X siempre va a ser donde yo quiero, o sea, La posición de 0,25. esto quiere es variable. En cambio, Ajá. X1 no es variable. Y X1 siempre va a ser, ¿cómo fue que me dijiste? Yo apunto, qué La pena. mitad de la placa unidimensional. La placa unidimensional es la placa que transfiere por las dos caras. O sea, la Ah, ok. duplicada. Ok, entonces sí, en ese caso sería 0,5. Listo. Entonces, 0,25 dividido 0,5 me da 0,5, ¿cierto? 0. Entonces, Sí, eso sería M. Esta es la fórmula de la M. X minúscula, sí.
Bueno, entonces listo, ya tengo cuánto es n. Ahora, necesito saber cuánto es n. Y la fórmula, ay, perdón, esto es n, que diga, no es m. N minúscula, sí. Y necesito saber cuánto es m. Y m es, m es la resistencia relativa, ¿cierto? Entonces a mí me estaban diciendo, creo que en el enunciado, una información sobre eso, que sería K sobre H por X1. Creo que así es la fórmula, ¿cierto? Sí. Entonces, listo. No me van en el enunciado K, no sé por qué, pero como que el ejemplo lo sacaba, no sé si se saca de tablas, pero el ejemplo cuando lo resolvían ya lo En el tenía. apéndice H está, en el apéndice H está Los la K de K, varios cosas. los Ah, K hay una tabla en el Welty y en el apéndice H también hay K. ok. Entonces dice que es 1.125. H me lo dan enunciado. Tienen que estar familiarizados, ojo, para el parcial, tienen que estar familiarizados con la lectura de esas K. Ujú. Recuerde que K depende de temperatura. Usted les enviamos, en el laboratorio ustedes les entregaron un modulito, un apéndice de estimación de cómo calcular las propiedades de, ¿cierto? De dónde encontrar propiedades. En el módulo. En el laboratorio los profesores le entregaron algo a Ah, sí, ustedes. sí, sí. Sí. Y cómo varía, y hay un parrafito donde explica cómo varía K. K Listo. depende de temperatura. Ujú. Bueno, entonces tiene K. Listo, tengo K, tengo H y tengo X1, que ya pues entonces dijimos que era la mitad de la placa unidimensional. 3.5, sí. Ajá. Entonces M con esos valores que ya tengo me da 0.304. Entonces ya ahí viene mi duda, no sé cómo leer esa tabla en ese punto, porque N es 0.5 y M 0.304. Y acá me dice que en el apéndice F la figura F7. Cuando me voy a tratar de... Ay, ¿cómo dejo de...? Apunte los valores por allá, váyase a la figura. Espérate que no me dejaba. Listo, F7 porque es para un plato y estamos como, supongo que estamos como una placa plana, entonces es equivalente. ¿Cómo borro esto que no me deja? No, déjalo ahí, amplía la figura. Bueno, entonces esa era mi duda, porque mira que las tablas empiezan para N0, N0.2, N0.4 y luego se va a N0.6. Entonces ahí no tengo ¿Y qué N tabla para tenemos? ¿Qué N tenemos? 0.5. Entonces, tienes que leer, tienes que interpolar, tienes que leer para N.6 y tienes que leer para el N anterior. ¿El N anterior cuánto es? 0.4. Entonces, interpola. Entonces, usted Listo. tiene para N.4 y para N. O sea, lee la respuesta para N.4 y la lee para N.6. Entonces, digamos, N0.4 con M de 0.304, que sería, digamos, 0. Aquí, más o menos. Sí, se interpola ojo, sí. Entonces, ¿Cuánto le ¿cómo es ese daría? interpolado? Pues porque no tengo en la línea de 0.304. Ah, pues la traza usted, la tiene que trazar usted a Bueno. ojo, como le toca un interpolar a ojo en esas Ah, gráficas. sí, sí, sí. Entonces, digamos que queda aquí y yo tengo, cuando ya había hecho esta fórmula, pues que yo también ya tengo cuánto vale T del fluido y T inicial. Entonces, esto acá me da 0.6. Entonces, sería acá más o menos aquí, en este punto. Que digamos me da 0.40 y no sé, 3. Y luego hago lo 33. mismo con esta. Sí. Busco otra vez 0.304 y digamos que me da aquí y 0.27. Interpolas, Listo, listo. Esa era mi duda. interpolas esos dos valores. Listo. Sí, para Welty es muy fácil. Welty dice, de la tabla tal me dio tanto. Entonces, tú tienes que interpolar para los valores que no... lees para los valores alrededor del que necesitas, interpolas. ¿Tienen clara la fórmula de interpolación? ¿La recuerdan? Interpolación lineal. Pues yo lo sé hacer con la calculadora, no sé la fórmula. Bueno, si lo saben hacer con la calculadora o si lo saben hacer con formulita.
listo. Búsquenla en Google, en Internet, para que los que no tengan calculadora, porque si tengo dos valores y el valor que necesito está entre esos dos, se hace una interpolación lineal. Lineal es suficiente, porque hay otros tipos de interpolaciones. Hacemos interpolación lineal. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ese ejemplo también, yo creo que más adelante lo resuelven numéricamente. De hecho, creí que me ibas a preguntar el método numérico. Ese ejemplo lo resuelven numéricamente más adelante. Sí, pues también lo estaba viendo, pero pues creo que es este. Voy a volver a compartir. Ay, no puedo. Pero apenas lo estaba empezando. Sí estaba confundida, pero pues apenas estaba. Es que no entiendo tampoco cómo sacar la tabla, porque entiendo que esta temperatura es como el mismo pero diferente. Me dicen que tengo esta pared, que esta temperatura en esta lado es Sí, claro, sí, constante. no es el mismo, sino que está a dos temperaturas. Ojo que podamos en este problema numérico. Miremos el enunciado. Miremos el enunciado. Pues yo lo tengo traducido, si quieres lo leo. Entonces, mira una cosa. Dice que es una pared que me dicen que tiene un espesor de 0.5 metros. Está una temperatura uniforme de 300, dejaste 0. Entonces, si miras en la tabla, en el tiempo 0, si miras en la tabla, en la matriz de iteraciones, en el tiempo 0, todas las temperaturas fue 300. Baja y verá. No. Ah, sí. ¿Por qué? Porque la temperatura uniforme inicial. Ah, ok. La temperatura inicial me dicen que es. Y en el tiempo 0, los extremos, él llama la temperatura T0. Lo que pasa es que aquí hay como una. Ojo que ese T0 no esté. Él se equivocó más bien. Es como ¿cómo lo explico? Para nosotros T0 es la temperatura inicial del cuerpo, pero él también llamó Es T0 a este la nodo. temperatura en este extremo. En este extremo y en el otro extremo. Sí, eso Entonces, sí lo en el entendí. enunciado te están diciendo que esas temperaturas de los Son extremos constantes. se mantienen constantes o Sí. no sé, se mantienen constantes y Sí, dan los valores. determina el lapso del tiempo requerido para que el centro alcance una temperatura de 425 si sus superficies se elevan y mantienen a 425 y 600 O sea que todo el tiempo respectivamente en las los temperaturas extremos. van a estar, todo el tiempo la temperatura en el punto 0 y la temperatura en el punto 10 va a estar en esos dos valores. Por eso en la tabla, si tú miras la tabla, en todo tiempo los extremos están a esa temperatura. El problema, yo les diría que eso lo tienen que dividir en cubitos. ¿Por qué lo dividió él por qué no dividió cubitos? Sino que lo dividió como en placas. Porque dentro de una placa, todos los cubitos que estén dentro de una plaquita de esas tienen la misma temperatura. Entonces, por eso no está. Pero realmente divídalo en cubitos, como lo hicimos en el curso. No se dejen desorientar. Solo que lo divide en cubitos, solo que a un X constante, todos los cubitos que estén a un X constante tienen la misma temperatura. Sí. Todos los Pero cubitos. no sería más confuso. Pues no sé. ¿No sería qué? Más confuso dividir en cuadrados, en cubitos. No, porque usted tiene, pues nosotros en el curso hasta ahora le enseñamos a dividir en cubitos. Lo que pasa es que, mira que si tú divides en cubitos, por la cara, como la cara que está arriba de un cubito y la cara que está abajo de un cubito, no hay transferencia de calor porque tienen la misma temperatura. La que está al frente y la que está atrás, tampoco hay transferencia de calor porque están a la misma temperatura. Solamente hay transferencia de calor por la cara que está a la izquierda y por la cara que está a la derecha. Entonces se le vuelve esto. ¿Sí me entienden? Sí. Listo, profe, gracias. Cuando piensas en el cubito, ubica un cubito. La cara que está arriba y la cara que está abajo no le entra calor porque el cubo que está arriba, el cubo que está abajo, tiene la misma temperatura. La cara que está al frente, chuzándole la cara a usted, y la cara del cubito que está detrás,
no le entra calor porque ese cubo del frente y el cubo de atrás tienen la misma temperatura también del que estás analizando. Entonces, solamente entra calor y sale calor por la cara de la izquierda y por la cara de la derecha, que es la de la placa anterior y la de la placa siguiente. Entonces, no nos confuso lo mismo. Por eso cuando se hace el balance de calor, es muy fácil. Welty, usa esas fórmulas. A esa fórmula que usted tiene ahí, va a llegar cuando haga el balance de calor que yo le enseñé. Yo le enseñé, fue una fórmula genérica, que usted no tuviera que usar fórmulas. Y Sengel también tiene unas tablas. Yo soy enemigo de esas tablas. A esa fórmula, vamos a la ecuación que tú tienes ahí, la ecuación 18-29. A esa fórmula vas a llegar cuando apliques el balance de calor que yo te enseñé y que alcanzamos a hacer en la última clase. Por el método explícito. Tú haces el balance de calor en el cubito y cuando simplifiques, vas a llegar a eso. O sea, que el método que yo le enseñé es el método poderoso, que independientemente de la geometría, a usted le va a llegar a la fórmula que es. ¿Sí me entienden? O sea, esa fórmula 1829, que Welty dice que la sacó en la línea anterior, dice que la sacó de la ecuación 1827, usted va a llegar a esa fórmula, cuando haga el balance de calor que yo le enseñé en la última clase que tuvimos. Vas a llegar a eso con el método explícito. Entonces, yo en vez de ponerme a enseñarles a manejar tablas, que si el cubito está adentro, que si el cubito está afuera, que si está en una esquina, que si está en la mitad de la superficie, yo le di un método general mediante el cual usted aplica el balance de calor y después de simplificarlo llega a eso. ¿Sí me entiende lo que les estoy diciendo? Sí, pues es como que decíamos que la sumatoria del calor de Eso, los cuando nodos. haga la sumatoria de los calores por las 6 caras del cubo, cuando usted haga esa sumatoria, va a llegar a esto. Pero eso no es igual a un MCP delta T. ¿Qué me pasa con el CP? Ah, pero Sí, aquí va a estar. porque en este problema, según entiendo, a ver, yo, eso sí me tienes, ahí sí me dejaste, porque ¿qué hizo el MS Super Delta T? Venga, yo una cosa. ¿Este problema está en estado estable o no? ¿Este problema es en estado estable o en estado inestable? Miremoslo a ver. Ah, porque este problema es en estado estable. Porque aquí MS Super Delta T vale 0, ¿sí? Porque es que este problema es en estado estable. Porque mire que las dos caras se mantienen a esa temperatura todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sabe usted que un problema está en estado estable? Si los extremos, si las fronteras del sistema, la temperatura se mantiene constante, entonces el interior también. Entonces, mire que en el problema me están diciendo que los extremos, el problema me lo está diciendo, ¿no? Si la temperatura se mantienen en maintained a 425 y 600 Kelvin. O sea, el extremo izquierdo y el extremo derecho se van a mantener todo el tiempo a 425 y a 600. ¿Sí o no? ¿Me lo dice el problema? Sí, sí, pero lo que no Pero entiendo los es extremos como comparación. del sistema están en estado estable. Entonces, por eso este problema es en estado estable. Por eso aquí M se supera delta T vale 0. Pero el cubito que hicimos en clase no era estable porque estaba rodeado de un fluido que también la Ahora, era temperatura más no cambiaba. genérico, sí, lo que hicimos en clase era más genérico. Pero lo mismo pero ya quiere decir que lo mismo que hicimos en clase, pero la parte de M se supera delta T la igualas a 0. En clase, ¿qué hicimos? Ok. El cubito más difícil, el que no está en estado estable. Entonces, no cancelé ese M se supera delta T. ¿Sí o no? O sea, ¿qué hicimos en clase? El problema más difícil, cuando no se desprecia nada. Ah, ok, sí, ya. A lo que hicimos en clases, como este problema es en estado estable, en la parte de M super delta T, en vez de poner M super delta T, pone 0, pero el balance de energía y todo eso es igualito. O sea, cuando está estable el CP es 0 o qué sería 0 para que se No, el iguale a 0. producto de M super delta T. Ah, No es que el CP sea 0, o sea, no hay acumulación. Cuando está en estado estable, dH de T es 0.
dE de t, la derivada de la energía con respecto al tiempo es 0 cuando estamos en estado estable. ¿Sí o no? ¿Recuerdas eso? Sí, señor. En estado estable, dE, la derivada de la energía con respecto al tiempo es igual a 0. Y si revisan las notas de clase, dE de t, bajo condiciones de que si fuese un sólido, dE de t era mc sub delta t, ¿no? M sub delta t, de t, de derivada de temperatura con respecto al tiempo. Ese término es 0 cuando estamos en estado estable. Todo el término. No es que se supesa a 0, sino que como es la derivada con respecto al tiempo, en estado estable, esa derivada con respecto al tiempo no cambia a 0. Yo voy a dejar de compartir para mostrarte esto. Para mostrarle eso que estamos hablando, para que todo lo vean. Pero yo lo abro primero aquí. Yo les hablo para que les aclaro ese. El problema que la compañera mostró es un problema de estado estable, por eso no hay, pero se los voy a hacer aquí evidente. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este es el balance de energía para un sistema cerrado en estado estable e inestable, ¿cierto? O sea, el genérico. Mire que dijimos que si no hay ningún cambio en la energía potencial ni cinética del sistema, ni ninguna otra forma de energía potencial, este delta E es igual a delta H. Y delta H, para estos casos, si no hay reacciones químicas ni nucleares, no hay cambios de fase, y si el sistema es un sólido o un líquido incompresible o un gas ideal, el delta H se calcula como ms sub delta T, ¿cierto? Cuando reemplazaba eso en la fórmula, me quedaba esto. Mire que esta es el cambio de la energía total con respecto al tiempo, ¿cierto? El cambio de la energía total con respecto al tiempo. Cuando estamos en estado estable, como en el problema que acabamos de mirar en el Welty, todo este término es 0, el que está en gris. ¿Sí lo ven? Ojo, en estado estable, todo este término es 0. O sea, no hay cambio de energía total con respecto al tiempo. Porque este término, ¿qué es? ¿Qué es ese término que estoy pintando ahí? Ese término sería simplemente este término es el cambio de E con respecto al tiempo, ¿cierto? Ese término es el cambio de la energía total del volumen de control, o sea, del cubito con respecto al tiempo. Ese término es 0 en estado estable. O sea que cuando estemos en estado estable, ese término es 0. Entonces, el método que yo les enseñé en estado estable es mucho más fácil porque ya no se mete usted con eso. Ese término lo quita. Y además, sí, en el problema del libro no había copuntico. ¿Se recuerda? En esa placa no hay generación. ¿Cómo sabe usted que no hay copuntico? Copuntico, ¿cuándo existe? Cuando haya microondas. Cuando haya calentamiento óhmico o resistivo. ¿Y cuándo más? Cuando haya calentamiento de Joule. Lo que llamamos calentamiento de Joule. Esas son las tres formas de cuando haya copuntico. Microondas, calentamiento óhmico o calentamiento de Joule. Si no hay dentro de su sistema no hay ninguna de esas tres cosas,
Entonces Q puntico vale 0. En la placa que está resolviendo el problema de Welty, en las dos placas que hemos mirado hoy, la placa es de ladrillo. Es un ladrillo, simplemente que una cara está a una temperatura y otra cara a otra. Ahí no te están hablando nada de microondas, no hay ningún calentamiento ómico que implica. Tiene que haber una corriente eléctrica, ¿cierto? No te están hablando que corriente eléctrica y calentamiento Joule cuando se da, cuando usted agita un fluido en un recipiente, como el experimento de Joule. Esto es un sólido, o sea que en este caso estas placas que hemos mirado hoy del Welty, no hay calentamiento de microondas, no hay calentamiento Joule, calentamiento ómico, ni hay calentamiento Joule. O sea que Q puntico también vale 0. Q puntico también vale 0. O sea que para ese ejemplo que acabamos de ver de Welty, la ecuación que se da es que sumatoria de Q por todas las caras es igual a ¿qué? A 0. Entonces al cubito le hace sumatoria de Q, como lo vimos en la clase pasada. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí. Pues por mi parte, no sé. O sea, esta ecuación es más, así como lo vimos en clase, es más poderosa, es más general, porque no desprecia nada. Cuando Q puntico sea 0, pues entonces quitan ese término. Y cuando estemos en estado estable, que ya identifica cuando está en estado estable, si los extremos están en estado estable, entonces el sistema está en estado estable. Entonces, cuando estemos en estado estable, todo este término, todo el después del igual es 0. Y cuando no haya Q puntico, todo este término de la mitad es 0. Entonces la ecuación se vuelve sumatoria Q igual 0. Con eso es que se llega a esa ecuación que la compañera nos estaba mostrando del Welty. ¿Listo? Obviamente si... Voy a borrar todo. Obviamente si estamos en estado estable, pues cuando estemos en estado estable, cuando se lo aplica a todo este elemento, obviamente toda esta carreta, pues si esto era 0, ¿cierto? Entonces toda esta carreta en estado estable, toda esta carreta 0, toda esta carreta 0, ¿cierto? Si Q puntico es 0, entonces esto también es 0, ¿cierto? No se enreda. Esto en estado estable esto es 0, y si Q puntico es 0, o sea, todos esos términos se desanulan. Solamente queda sumatoria Q igual a 0. Por eso es que en la ecuación que la compañera miró, solamente aparecían temperaturas. No aparecía C sub P, no aparecía M, no aparecía nada. Porque estábamos en estado estable. ¿Listo? Que mire que aquí yo se lo decía. Mire que eso... Si no hay ningún trabajo que genere calor, Q puntico valga 0, y el sistema está en estado estable, la ecuación 1 simplifica que sumatoria de Q por todas las caras es 0. Sí, yo sí decía que eso lo habíamos visto. Entonces, en ese ejemplo del Welty que acabamos de mirar, se aplica esa ecuación 2. Para llegar a esas ecuaciones que él tiene ahí. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que nuestra asesoría va a tener, obviamente inicia entonces este viernes, martes y viernes a las 4 de la tarde. ¿Listo? De una horita, de 4 a 5. ¿Alguien tiene más preguntas? Me repite, por favor, martes y qué. Martes y viernes, a las 4 de la tarde. Profe, una pregunta. Es con respecto a la figura 18.3 del Welty, que es
pues que es también una gráfica que es para la perfil de temperatura, que es, Déjame yo la miro, déjame yo la miro. sí, O usted nos tiene ahí, o usted la tiene ya abierta o compartirnos. Mejor porque ya puedo, para que yo pueda rayar, ¿cierto? Yo la busco mejor. listo, profe. Sí, Espérate, la abro. Para poder que podamos, que todos los la pueda rayar y que... Ay, ¿dónde estaba? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasó a esto? Ah, no, es que ahí no está. Aquí. Vuelti. Entonces está abriendo. Ah. Sí, ahí sí está. La figura que me dijiste. profe, la 18.3, que es una gráfica que hacen con respecto, creo, ellos dicen que es con respecto Sí, al número de espera Fourier. un momentico que aquí está abriendo. Espérate Sí. que aquí está abriendo. Esta, ¿cierto? Sí, profe, esa. Sino que no tenía muy claro porque pues yo tenía entendido que esa era solamente también para pues sólidos unidimensionales. O sí, Esta, ve, a ver, le vuelvo y le aclaro. Esta figurita es una esfera unidimensional, esta. sí, profe. Esta es un cilindro unidimensional. Sí. Y esta, la de arriba, es una placa plana unidimensional. Adicionalmente, hay algunas tridimensionales, pero muy específicas. Por ejemplo, está este cilindrito que es tridimensional, ¿cierto? O que es bidimensional, mejor dicho. Sí, Pero profe. es un cilindro que tiene que la longitud es 2 veces el radio. ¿Sí lo ves? Sí. Solamente cuando tengas un cilindro que la longitud sea 2 veces el radio, que ese no es bidimensional, no es unidimensional, este es bidimensional, ¿cierto? Porque transmite en X y en R, este es bidimensional. Pero tiene que ser ese específicamente, que el largo sea 2 veces el radio. Mira que esto es X1, esto es 2X1. Ese en particular lo puede leer acá. Este es uno tridimensional, es un cubito. Un cubito. Sí. Si tú tienes un cubito que es tridimensional, lo puedes leer aquí. O sea que esta figura, hay 3 figuras tridimensionales adicionales. Cubito, cilindro que tenga 2 veces el largo, el radio, y la otra, y esta es una barrita. Es una barrita que aquí mide X1, o sea, esto sería 2X1, 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 2X1. ¿Sí? Y que se alarga infinitamente. Esta es una barrita. Esta también es tridimensional. La puedes leer ahí. Entonces se pueden leer 3 unidimensionales y 3 multidimensionales, pero muy específicas, no generales. ¿Me entiendes? Sí, profe, sino que pues con esta gráfica resuelven el ejemplo 2 y pues yo no entendía muy bien porque yo creía que realmente la gráfica pues esa era solamente para unidimensionales y cuando estaba resolviendo el ejemplo 2 pues me daba que era también bidimensional, pues me daba era un Ah, pero cubito porque que ellos caíste en estos especifican. casos. Ajá, entonces no Porque entendía caíste muy en bien estos por qué casos, estaban ¿cierto? estas. Ah, pero ya Sí, entendiste. sí, profe, ya. Y ojo que esta figurita, ojo con otro truco, que es que aquí igual te lo enreda uno. Esta figurita solamente se puede usar cuando la resistencia externa sea despreciable. ¿Qué lo dice aquí? Sí, profe, para el biot menor a 0.1.
No, sí, o sea, cuando H Ellos, es muy pues, grande. porque ellos tampoco lo No, especifican pues en la teoría, solamente no, dicen esto para eso. no, esto es cuando vio, al contrario, esto es cuando vio es mayor de 0.4, es que de 40. Esto es cuando Ah, vio es sí, mayor de profe, qué 40. pena, sí. Sí, O sea, porque en ese esta caso figura les dio solamente, 117. en esta cosa es cuando vio, esto es para cuando vio sea mayor de 40. O sea, que H grande, que H sea muy grande. Y en ese caso, cuando H es muy grande, TS es igual, pues aproximadamente igual a qué. Voy a volver a borrar. Esta figura en particular solamente la pueden aplicar toda la figura. Solo cuando biot sea mayor de 40. Esto implica que H es grande. Y en ese caso, cuando H es muy grande, TS es aproximadamente igual a T infinito, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, este TS que hay acá, lo reemplazan por T infinito. Si uno no cae en cuenta de eso, se puede enredar con ETS, porque uno dice, ay, ¿de dónde saco yo ETS? ¿Sí ven que hay ETS? Sí, profe. O si a usted le dicen que la pared está fija a 500 grados, no le dan T infinito, pero sino que le dicen, la pared, la cara, está a 500 grados, entonces ¿cuánto vale TS? 500 grados, ¿cierto? Porque puede que no le den la temperatura a la pared, sino que le dan T infinito. Entonces esta la podría usar simplemente si biot le da mayor de 40. Pero también la puede usar si usted le dicen la pared, no importa cuánto valga biot, la pared está a 500 grados, TS está a 500 grados. Entonces pones ahí TS, listo. Listo, profe, sí. Bueno. Profe, para ese mismo ejemplo, en ese caso, el X1 que uno utiliza para, pues cuando estamos ya calculando el X, que es el alfa por T sobre X1 al cuadrado, ¿cierto? Ese X1 sería el radio Sí. del cilindro. Para cilindros, porque para esferas, aquí se ve, y para cilindros, siempre X1 es el radio de la figura. Ah, bueno, sino que es que me confundí porque ahí en el ejemplo colocan es el diámetro, o sea, en el enunciado uno le dan el diámetro y ese mismo valor lo colocan cuando calculan X, entonces entra en confusión. ¿Y cuál ejemplo es que? Venga, yo lo veo, a ver, yo El no 4. puede ser. Puede ser, o el 2 está por allá en alguna parte. El ejemplo 4. Sí, el ejemplo 4. Ahí está. Que ahí dice que es pues un cilindro. Y ahí dice que el diámetro es de 30.5. Y más abajito, ahí justo donde aplican X, dice que pues que X1 al cuadrado es 0.35 Una cosa, metros. que veamos ese ejemplo. Yo también me confundí, pero es porque te piden la temperatura en el centro. Entonces, por eso, como te la piden en el centro, es lo de ahorita. No, pero no, lo que cambia con el centro es X solita. Pero Ajá, X1 no depende de nada. X1, a ver, dice, a billet of steel. Sino que cuando a mí me piden la mitad y el largo es 30.5, entonces me piden la mitad, entonces sería la mitad, Lo ¿no? que pasa es que ya entendí. Es que el problema, no. Lo que pasa es que, mire, ¿cuál es la mitad de...? Lo que pasa es que el problema es malintencionado. ¿Cuánto es la mitad de 61? 30.5. Ese 30.5 que están usando es por este lado, no por aquí. Esto, Luego, según lo del diámetro se le esto saca es un mitad. cilindro. El problema es para despistarlo a uno. Es un cilindro que dice que aquí mide 61 centímetros.
y que esto mide 30.5. Entonces, mire que este es un cilindro que el que está en la figura que acabamos de ver, en la figura 18.3. Porque mira que esto es el doble de esto, ¿no? Ah, sí. ¿Sí te das cuenta? O sea Sí. que esta cantidad es el doble de esta. O sea que este lo puedes leer en la figura. Porque en la figura se pueden leer cilindros cuya longitud sea 2 veces el diámetro, ¿sí o no? Sí. Listo. Listo, profe. Entonces, en esa figurita, cuando está, si nos vamos a la figura, voy a volver a subir. Es que a la figura, ¿dónde quedó la figura aquí? El X1, entonces ese problema lo resolvieron mal, mis queridas amigas, ese ejemplo está mal resuelto. Porque o sea que ese cilindro, a ver dónde cojo yo aquí. Ese cilindro es este, ¿no? Sí, No, profe. perdón, no es ese, amiga. No. Porque es que Sino que este es que, cilindro no es ese. No es ese. Porque es que X1, ¿qué es? Mire que X1 es esto. Si lo ves en la figura, X1 es este pedacito. sí, como el radio. O sea, este cilindro, el cilindro del problema no cumple esto. No cumple esto. O si lo ven que no. Sí, no, el ejemplo es el diámetro, la longitud es el doble del diámetro, no del radio. Exacto, la longitud es doble del diámetro, no del radio. O sea, ese cilindro del problema no cumple ese cilindro de la gráfica. ¿Sí lo ven que no? Entonces yo no entiendo por qué el problema lo resolvieron ahí. Vamos a ver si lo resolvieron así. O es que estamos nosotros inventando cosas. Vamos a ver. Problema 4. Ejemplo 3. $30.5 es el diámetro. Es el diámetro. Y 61 centímetros es el largo. Vamos, entonces del apéndice H saquen las propiedades, creámosles. No, ahí no lo resolvieron con la figura, es que no se puede resolver con la figura, está bien. O sea, este problema no lo puede resolver con la figura, porque no cumple las condiciones de la figura. ¿Listo? Entonces volvamos a... Sí, estamos bien, no lo han resuelto mal. O sea, tenemos un cilindro. Que el diámetro es 30.5 centímetros. Y el largo es 61. Hasta ahí vamos. No cumple lo de la figura, ¿cierto? Porque porque la figura tiene que ser que el largo sea 2 veces el radio. Esto no lo cumple, ¿cierto? No cumple la figura. Entonces no lo podemos leer, mejor dicho, este problema no lo podemos resolver en la 18.3. Hasta ahí estamos. Sí, profe. Porque no cumple. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces quiere decir que este problema lo tenemos que resolver obligatoriamente por esta fórmula. El Y del cilindro que me están preguntando es igual al Y de la placa unidimensional. ¿Y cuál es el espesor? L medio no, porque es en la mitad. No, el espesor de la placa unidimensional. Bueno, el del Y de la placa 1D por el Y del cilindro 1D. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? O
sea, el Y de todo este cilindro es bidimensional, ¿no? Está formado por una placa de esta cara y esta cara y por un cilindro, que es la cara lateral. Entonces, la placa y el cilindro. La placa es de espesor ¿cuánto? Llamemos esto L. Y esto llamémoslo D. La placa L y el cilindro de diámetro D. ¿Sí lo ven? La placa de espesor L y el cilindro de diámetro D. Para la placa de espesor L, ¿cuánto vale X1? Para esa Sería la placa mitad de de espesor 61. L, ¿cuánto valdría X1? Sería los 31.2. 30.5. 30.5. 30.5. Y para el cilindro de diámetro D, ¿cuánto vale X1? Es el radio. 15.25. ¿Cuánto da? Sería 15.25, profe. 15.25. Eso es todo lo que hay que saber ahí. Entonces, mire que aquí primero resolvieron, me imagino que aquí primero resolvieron la placa, porque X1 lo usaron 30.5. Entonces aquí resolvieron la placa. Aquí resolvieron la placa. Y luego resolvieron el cilindro, que mira el X1. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Yo no había entendido incluso esa parte porque primero utilizaban el 30 y luego sí utilizaban el radio. Pero ya, pues ya, Profe, como lo planteé, ya queda prácticamente claro. están descomponen como tal la figura por superficies y la hacen aparte cada uno. Sí, o sea, el truco aquí es que descompone el cilindro, se descompone como les indiqué aquí. O sea, el cilindro, el Y del cilindro, este es un cilindro 2D, ¿cierto? El Y del cilindro 2D, o sea, la clave está en esto. El Y del cilindro 2D, esta ecuación es la importante. Ay, no, de hecho no. Profe, pero eso es en el caso de que no cumpla ninguna de las condiciones de la gráfica como tal, ¿cierto? Tocaría hacer como este Sí. procedimiento. Que casi todos los problemas no van a, porque es que esa gráfica de allá no son todos los cilindros, es un cilindro muy particular. Solamente un cilindro que el largo sea 2 veces el diámetro. Lo pueden leer ahí directamente, sin descomponerlo. Si usted tiene un cilindro que el largo sea 2 veces el radio, perdón. Si usted tiene un cilindro que L sea igual a 2 veces R, ese cilindro no hay necesidad de descomponerlo así, sino que simplemente lo lee directamente en la gráfica 18.3. Un cilindro con L2R y biot mayor de 40, este lo puedes leer directamente, sin descomponer, en la 18.3, en la figura 18.3. Un cilindro en cual L valga 2 veces R y biot mayor de 40 lo puedes leer directamente en la 18.3. Los demás cilindros los tienes que hacer obligatoriamente por aquí. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Entonces aquí descompusieron al cilindro. Entonces hay que descomponer al cilindro completo. Al cilindro completo lo descomponemos entre una placa y un cilindro. El cilindro es la parte curva y la placa son las dos caras. No hay que duplicar ni nada porque por las dos caras está transfiriendo calor, ¿sí o no? Para la placa 1D de longitud L, X1 si transfiere calor por las dos caras, X1 es la mitad del espesor, L medios. Para el cilindro, X1 siempre es el radio, que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, por eso X1 para la placa es 30.5 y X1 para el cilindro es 15.25. Ya con esos valores, pues se meten el M. Bueno, hay que tener cuidado con los Ns, porque me están preguntando en el centro, ¿cierto? En todo el centro del cilindro.
Entonces, esta era para la placa, en todo el centro, o sea, aquí en todo el centro, para la placa, X va hacia allá, ¿cierto? Entonces, en todo el centro, ¿cuánto avanzado, cuánto vale X en todo el centro? Para la placa, vale 0. Esta X vale 0. Entonces, y para el cilindro, acá abajo, para el cilindro, la X sería el radio. ¿Cuánto vale en todo el centro el radio? Vale 0. ¿Cierto? O sea, ojo que hay dos X. La X para la placa y la X para el cilindro. Entonces, en todo el centro del cilindro, ambas valen 0. Dalo aquí, dalo acá, porque me están preguntando la temperatura en el centro. M, pues para la placa se calcula, tenemos las cosas con el X1 de la placa. Y M para el cilindro, pues se calcula con el X1 del cilindro. Entonces tienes tanto M para la placa y M para el cilindro. Entonces ya puedes leer el Y. Este sería el Y de la placa, ¿cierto? Este es lo que yo llamé el Y de la placa L. Y leyeron el Y a la parte cilíndrica. ¿Dónde está el Y de la parte cilíndrica? No lo veo. Ah, bueno, que mira que aquí está la misma fórmula. Es el Y de la placa y el Y del cilindro. ¿Leyeron el Y del cilindro? ¿Lo leyeron? No. Entonces les da 0.7. El Y de la placa les da 0.95 y el Y del cilindro le da 0.7. El Y total lo multiplican, que este sería el Y del cilindro total, ¿cierto? Que es este. Y de ahí se despeja, por la definición de Y, de ahí despeja la temperatura. ¿Quedó claro? Sí, muchachos. Sí, profe, claro. Es muy facilito, ¿cierto? Este problema, voy a borrar todo. Este problema lo hacen, Welty lo hace tendencioso, porque a propósito hace que cosas coincidan para que usted se enloquezca. Porque usted con esos valores que él puso, usted dice, esto será la placa o será el cilindro. Pero creo que con lo que acabo de explicarles quedó claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien no entendió esto u otra cosa? Para no iniciar tema, les pido un favor muy grande. Aprovechen esta media hora que queda de clase estudiando lo que deben hacer, resolviendo problemas. Para que ojalá la próxima asesoría que tendríamos sería conmigo, sería cuando, este viernes. Para que ojalá este viernes a las 4 de la tarde tengan muchas preguntas. El viernes a las 10 de la mañana ya iniciamos convección. Iniciamos el tema de convección. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. No Muchas falten gracias. a convección por estudiar conducción, porque entonces generan ya dos problemas. Porque por estudiar conducción, entonces faltan a convección. Convección está muy enredada en todos los libros. Es vital las clases de convección con nosotros, porque nosotros le hacemos un favor grande porque le explicamos bien y le aclaramos dudas sobre, porque convección en los libros son muchísimos capítulos, larguísimos, son páginas, son 500 páginas que usted tiene que leer. Por favor, encarecidamente no falten a las clases de convección, porque si la van a estudiar los libros, sí podrían, pero tienen que gastar muchísimo tiempo, porque convección en los libros es larguísimo, son muchos capítulos. Y no vayan a dejar de estudiar convección por estar resolviendo los problemas de conducción. Tienen que hacer las dos cosas en paralelo, muchachos, porque entonces si no,
por tapar un hueco hacen otro más grande. Y convección vale más que conducción, ¿cierto? El parcial. Entonces no vayan a dejar un hueco en convección por estar haciendo los problemas de conducción. ¿Listo? Por favor, quédense haciendo problemas del taller, los ejemplos del Welty y del Sengel, a manejar, a leer todas esas tablas. Tienen que ser expertos en leer esas tablas, en interpolar, para que todo esté muy claro. ¿Listo, muchachos? ¿O alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces aprovechen estos 30 Profe. minuticos para que ojalá el viernes tengan preguntas. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.